Estamos en la comuna de Huasco justamente en el lanzamiento del libro Huasco Esencial de don Jorge Zambra. Bueno, y por eso estamos con la primera autoridad de la comuna, don Rodrigo Loyola. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, gusto saludarte. Bien, hace tiempo que no nos veíamos, pero contento de poder estar una vez más con Jorge Zambra en Huasco, en este centro cultural que cobija la cultura, que ha cobijado el patrimonio, la danza. La verdad que importante obra la que hoy día nos viene a mostrar Jorge. Felicitar también a los auspiciadores, el proyecto Nueva Unión y bueno, contento. Yo creo que la convocatoria estuvo espectacular, harta gente, sobre todo del Huasco de antaño, que nos vino a acompañar, así que para nosotros es importante sobre todo escucharlo a él con la profundidad que hace el relato de la historia del Huasco y en particular hoy día que hace mención especial al puerto de Huasco. Sí, bueno, recopilar información desde hace mucho tiempo porque tenía fotos súper antiguas y todo eso. Pero ¿qué pudiste entender tú del Huasco Esencial en el fondo? Porque es un libro bastante grande, ¿no? Es chiquitito. Pero yo creo que lo más importante es lo que Jorge quiere hacer notar, digamos, que la historia del Huasco es una historia que la construye el eje principal, que es el valle, y en parte de eso los acontecimientos históricos que suceden en nuestros territorios son los que van marcando los hitos fundamentales de lo que somos hoy día, y donde el ciudadano y las personas que han pasado por Huasco han ido dejando su huella y han ido formando la significancia de cada uno y la diferencia que hace de cada uno de nuestros territorio y él hacía mención especial, digamos, a que nuestro Huasco ha reconocido, digamos, a Craig, digamos, como el eje central el nombre central de nuestra calle principal, cosa distinta a lo que pasa en muchas partes de nuestro país. Eso es reconocer parte del nacimiento y reconocer a las personas que hicieron de Huasco el Huasco que somos hoy día. Exacto. No debería ser gente de otras partes, debería ser nuestra misma gente, ¿cierto? La que tenga los nombres. Bueno, mientras él relataba esas cosas, uno se iban ocurriendo otros nombres y otras personas que han sido parte importante de nuestra historia y que no es conocida, digamos, para todos. Y lo más importante y lo que tenemos que recoger nosotros las autoridades, sobre todo el mundo de la educación, de poder estos documentos tan importantes y maravillosos que hoy día nos entrega Jorge, así como otros historiadores, como el mismo Milenko Laineo, que hoy día está con problemas de salud de Huasco, que también muestra la historia desde dentro de Huasco, no desde afuera como la muestra Jorge, como él lo decía. Es importante que nuestros jóvenes, nuestros colegios, puedan replicar esto y ellos conozcan de lo que somos, de cómo llegamos a ser lo que somos hoy. Conocer su historia. Conocer su historia. Es súper importante. Bueno, entonces lo recomendarías y debería estar en la absolutamente, biblioteca y en los colegios. Así que agradecer el regalo, que bueno, le voy a pedir a Jorge que me lo dedique, sobre todo, que haga alguna reseña. La verdad que uno como autoridad tiene la oportunidad de estos privilegios también, que de conocer a distintas personas tan distinguidas, no solo por su riqueza, digamos, económica, sino que por su riqueza espiritual, cultural, y que defiende obviamente lo que somos y lo que vamos a hacer en el futuro. Exacto. Bueno, ¿algún mensaje para tu comuna, para la provincia del Huasco como alcalde? Por ahí dijeron que tenías que viajar, te hiciste un ratito porque mira, se fue todo el equipo que va, porque vamos a Los Vilos, hay un centro ahí en Los Vilos que Andrónico Luxi construyó en un humedal que hay allá, que queremos replicar acá, porque hoy día estamos decretando Santuario de la Naturaleza, el humedal de Carrizal Bajo, y estamos en proceso para el humedal de Huasco y queremos hacer un centro de investigación ahí importante asociado al turismo. Así que me iba para allá, pero me quedé un ratito aprovechando que estaba don Jorge, que obviamente había mucha gente de Huasco, así que estoy medio atrasado para eso, pero lo importante era quedarme, escucharlo, ver las impresiones de la gente y ser parte de este momento también de la historia, pues acá se está tejiendo una historia distinta, que son los últimos años, los últimos 60 años, y como decía Jorge, generalmente la historia es la que conocemos hacia atrás, es la del pasado, no, pues esta es una historia reciente que obviamente nos cuenta, digamos, cómo llegamos en esta parte a ser lo que hoy día somos, y la verdad que
Lo vas a leer, creo. Lo voy a leer, pues, absolutamente. Además que voy a pedir ahí un número importante, porque es importante que nosotros como autoridades, cuando la gente nos visita, poder ir replicando, digamos, a través de los libros, de nuestros productos, poder ir entregándole a las personas para ir dando a conocer lo que hoy día somos. Esa es la idea. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros y más que nada por informar a la comunidad y que te vaya muy bien. No, a ti, agradecerle a ustedes. Viaje, ¿no? Qué bueno que estén acá y podamos llegar un poquito más allá de las fronteras de Huasco. Esa es la idea, que te vaya bien. Gracias. Bueno, continuamos acá en el Centro Cultural Padre Luis Gil, justamente el Centro Cultural de Huasco, donde se pudo lanzar el libro Huasco Esencial de don Jorge Zambra. Y como siempre, esta gestora cultural, escritora, y siempre está acompañando, no solamente a Jorge Zambra, a Juan García Roy, a muchos más, ¿cierto? Como gestora cultural, ella es Patricia Rivera. Patricia, ¿cómo estás? Muy bien y feliz de estar en el Puerto Huasco y en esta ceremonia de presentación del libro de historia. ¿Qué te pareció? Porque ese libro ya fue, ¿te acuerdas? Puesto en escena, se podría decir, en Vallenar, pero ahora está en Huasco. ¿Qué te pareció el lanzamiento acá? ¿Hubieron jóvenes que hablaron? ¿Hubieron consultas? Cuéntame un poco. Creo que la finalidad del libro es que llegue a todos los habitantes, a cada escolar, a cada vecino de la provincia, y es lógico estar en Huasco Bajo, que es la cuna de los grandes historiadores, del cual todo, pues me incluyo también como investigadora, que es el punto de partida para la historia. Y feliz de estar aquí, de haber podido presentar este libro, presentar no solo un libro Huasco Esencial, sino también presentar la obra de un maestro de la historia. Así es, presentaste varias obras, fue muy lindo, te sentaste ahí y pudiste contar un poco de la historia de los libros. Yo creo que es súper importante, contigo yo me aprendí las calles de Vallenar, para que tú sepas, y yo quiero que la gente lo sepa, y muchas cosas más que desconocía de mi comuna. Sí, bueno, me gustan los libros, trabajo en eso hace ya varias décadas y creo que los libros nos enseñan y nos abren las oportunidades para crecer, y mi labor o mi autolabor creo que es motivar. No es necesario que las personas sepan lo que dicen los libros, para eso hay personas que se han dedicado a indicarles, a ser facilitador de lo que es la lectura. Y creo que ese es mi trabajo, mi oficio, mi profesión cultural, el poder contagiar a los demás. Qué bonito, Pati, de hecho con la Lola que estaba conversando hace un rato, con la joven, es bonito ver un libro, no una página de internet o un computador, sino papel, que es lo que poco ven nuestros jóvenes ahora. Y yo creo que el libro es vital, pero también los otros medios, todas las formas de lenguaje nos hablan. Y creo que debemos ir sumando el tipo papel, lo virtual, la parte, los lenguajes, el lenguaje de señas. Creo que todo es lectura, y creo que para allá apuntaba, el poder conocer todos los símbolos, porque leer son signos. Y eso es lo que estamos haciendo, interpretando, y de papel es lógico, uno puede abrir las páginas el día que quiera, el momento que quiera. La vida es para eso, para compartir lo que uno ha aprendido a lo largo de la vida. Y abrir un libro es abrir ya sea la poesía, la narrativa, la historia. Y creo que es importante poder contagiar y facilitar a los demás lo que dicen los libros. Y es un rol que creo que me acomoda, me gusta, y lo hago con pasión, por la pasión de una idea. Muchas gracias, que te vaya muy bien. A usted, muchas gracias. Bueno, seguimos en el lanzamiento del libro Huasco Esencial de don Jorge Zambra y estamos con una de las alumnas que nos estuvo haciendo algunas consultas, por eso la llamamos, María Muñoz, ¿sí? Ella es del Liceo de Japón y vamos a conversar con ella. María, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, feliz de estar aquí en este lanzamiento de este libro. Cuéntame un poquito, porque fuiste la única joven que hizo consulta, por eso la idea fue conversar contigo. Se nota que ya lees, te gusta leer, cuéntame un poco de eso. Pues sí, la verdad es que me gusta mucho leer realmente, pero más que nada me gusta el tema de cuando conozco a un autor de un libro, porque ya he estado con más autores de libros, me gusta saber cuál es su intención al crear este libro, qué es lo que quiere, qué efectos intenta causar en las personas, por qué razón, cuál es el contexto, todo ese tema aparte. Y bueno, hoy día estoy aquí porque
me invitaron de mi escuela para... Yo soy parte del taller de periodismo, entonces me dijo mi profesor que si yo quería podría venir acá y hacerle algunas consultas al escritor aquí también presente. Tenía un par de preguntas y decidí hacérselas. Pero pudiste entender, o sea, ¿te respondió él lo que tú a lo mejor querías entender del libro? ¿Quedaste clara en eso? Bueno, con respecto a la pregunta que le hice, pues sí, pero realmente yo quedé con un poco de ganas de hacerle más preguntas. Ya, ya. Pero como no hubo la ocasión o no tuve el tiempo necesario, pues no se pudo. ¿Qué le dirías tú a los jóvenes? Invito a que se adentren en la lectura y valga, aprovechándome de esto, en la historia de nuestra hermosa localidad que es Huasco y eso. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros y más que nada para que la gente te conociera y hablar un poquito a los jóvenes. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. A usted también. Primero que todo quiero reiterar mi agradecimiento para el proyecto Nueva Unión por haber financiado esta obra. Pero agradezco más aún a ellos porque nunca conocieron antes lo que yo iba a escribir. Esa confianza realmente me impresiona. No, yo creo que lo más fuerte que hay para uno es que alguien crea en uno. No lo someta a prueba, que después resulte realmente un testimonio de una verdad, no revelada con anticipación. De manera que reitero estas expresiones. Luego, quiero expresar que yo hace algún tiempo estaba comprometido a venir a hablar en este mismo escenario sobre doña Estrella Pizarro Rojas. Un imprevisto de salud me forzó a faltar a mi propósito. Créame que aún estoy contrariado, pero hay cosas que uno no puede controlar, francamente. ¿No? Desde niño, con otros muchachos de la época, íbamos, me acuerdo, al colegio, aunque lloviera, aunque hubiera lo que pasara, aunque nos retaran en el colegio por haber asistido, pero era, no sé, era una tendencia, una inclinación a cumplir. ¿Por qué no ir? Porque llovía, no había clase, pero ¿cómo es? Bueno, un poco de eso es lo que me embarga ahora. Y es por eso que quiero dedicar mis palabras de esta noche a doña Estrella Pizarro, maestra y artesana destacadísima de Huasco y del Huasco. Bien. Por favor, la primera imagen. Me voy a acompañar con algunas imágenes, pero no es una exposición de fotografías. No quiero que sea eso. Quiero que la palabra prime sobre la imagen, por lo menos en esta oportunidad. Bien, esta fotografía me dice muchísimo. Vamos a ver si me voy a sentar. Sí, para poder describirla. En realidad, podría dedicarme solamente a hablar de esta foto y convertir este encuentro en nada más que una narración respecto del contenido de esta fotografía. Pero yo pudiera ser ese varón, yo siento que pudiera ser ese varón, porque me gustaría tener el tiempo y la disposición física como para poder sentarme en unas rocas y contemplar el mar. Pero no el mar abierto, sino el mar al encuentro de la tierra. Una tierra que se presenta como arena, como arenales, como dunas, como colinas, como cerros e incluso como montañas, según se puede vislumbrar desde aquí, desde Huasco, si uno mira aprovechando el surco del valle, que se ven las montañas allá al fondo, por lo menos de la precordillera huasquina. Pues bien, pienso que Huasco en general y Huasco en particular, el puerto, es una prenda preciosa, primero de belleza y luego de interés. Esto es muy interesante de destacar, cómo sumar
a algo que sea hermoso, que sea bello, pero a la vez que sea interesante. Y creo que el Huasco lo tiene. Pues bien, esto no estaría completo, esta visión así muy general del Huasco o de Huasco, sin decirle que por supuesto yo he hecho lo que algunos de ustedes lo habrán hecho también, haber caminado desde Huasco hasta Punta Blanca, por la orilla, por la costa, haber vivido esa experiencia por lo menos una vez. Porque la tierra también hay que sentirla, hay que conectarse francamente con ella para poder entonces poder transmitir los sentimientos de la tierra, pero de veras, con sentido verdaderamente profundo, hasta donde uno pueda, con la sensibilidad que uno pueda tener. Pero esta foto, en una descripción así muy, muy general, me gustaría después referirme a ese personaje que está ahí sentado, que pudiera ser yo. Incluye otro elemento que no lo he mencionado hasta ahora, y esa silueta de ese vapor. Ese es el nombre adecuado, el vapor, que podría ser el Fresia, el Itata, pero de gloriosa memoria. El Itata, hundido en 1922 a comienzos de ese año, que fue maldito para nosotros porque fue el año del terremoto y del maremoto, que hizo muchísimo daño aquí entre nosotros, pero ese mismo año también perdimos a este pequeño barco que incluso prestó servicios para la guerra del Pacífico. Pues bien, nuestro mundo de Huasco se hace precisamente de este maridaje de mar y de tierra y de roca. Y el primer nombre que tendríamos que mencionar será el de John Hunter Craig. ¿Y por qué? Por más de una razón. En primer lugar, allá por 1845, él se instala aquí en Huasco como representante de la Pacific Steam Navigation Company, que después, digamos, va a ampliar su representación con alguna forma de, digamos, de personería o cumpliendo una representación incluso del Perú y de Inglaterra. Pero voy a ampliar un poquito más adelante otra perspectiva que he encontrado respecto de John Hunter Craig, porque le digo que no me gustaría repetir lo que ya otros escribieron, porque ya está escrito, me gustaría agregar y estaré agregando lo que pueda ser novedoso o diferente. Pero veamos lo que es el puerto a comienzos de su historia. Fíjese, miren, hay unas apreciaciones ahí de Jorge Gamer del Río, 1869, esto es un recorte de un diario nuestro que bastante bueno para la época, El Minero de Freirina, un periódico realmente admirable, hecho con los medios de la época, formidable, es uno de los periódicos más bien hechos, mejor impresos y bien redactados que he conocido en el mundo de la prensa provinciana, podríamos decir. Pero ese trocito se refiere al aspecto de nuestro puerto por allá por el año 69. Un aspecto muy deprimente, dice un lugar somnoliento, muy pobre, que él había, además agrega otro elemento de juicio con Jorge Gamer del Río, que lo había visitado antes. Este pedacito tiene ese doble interés, entrega un testimonio del momento, pero también hace mención a una experiencia previa. Entonces pudo ver qué había pasado en ese lapso en Huasco y no había pasado nada. Pero la verdad es que es el juicio de una visita. Y esos juicios a veces son propensos al error. En realidad la historia de Huasco comenzó antes, de 1845, antes de instalarse el señor Craig, antes de que viniera este señor y nos diera una opinión de lo que vio. No nos vamos a enojar porque hable mal de Huasco, pero al contrario, le agradecemos el testimonio real de lo que él vio. Pero en realidad, la historia de Huasco comienza con una noticia extraordinaria, pero extraordinaria. Yo no lo he encontrado con relación a ningún otro puerto o a ninguna otra ciudad fácilmente. El 1 de abril
del año 1600, se presenta en la bahía de Huasco. No, en la bahía de Huasco, estamos hablando de nuestra tierra, de nuestro mar. No es una historia lejana, no es una historia de otro punto de Chile o de otro punto del mundo. Está hablando de Huasco, nuestro Huasco. Se presenta en la bahía de Huasco una nave que comanda el corsario holandés Oliverio van Noort, que trae además presos a 2 embarcaciones españolas que las había apresado en esta tarea que le encomendaron que los reinos enemigos de España le encomendaron para hostigar las poblaciones españolas, de las colonias españolas. Y este navegante manda a un español de los que tenía presos, detenidos en uno de sus barcos, lo manda a bajar y que le traigan algo de alguna provisión, de alguna fruta que le encuentren al interior, porque estaban faltos de bastimentos. Y el español le trae, entre otras frutas, unos melones, higos, uva, una gallina, en fin. Y una vez que queda muy contento con lo que trae este hombre, y después elogia la calidad de los melones. Y ese elogio lo lleva a un libro, porque él escribe un libro de la navegación, y que además este navegante tuvo el mérito de ser el primero holandés en dar la vuelta al mundo, en la nave que estuvo aquí, que se llamaba el Mauricio. Y en el libro que escribió respecto a su experiencia tan notable, menciona a Huasco y menciona estos bienes que él consiguió y elogia que los melones que recogió en Huasco son mejores y de más sabor que los que se producen en cualquier país de Europa. Entonces yo me pregunto, ¿qué localidad, qué puerto nuestro tiene un elogio de esa característica y tan temprano? Una suerte de expresión publicitaria cuando esto estaba lejos de ser una industria, con elogio para un lugar nuestro, un extranjero. Tanto es así la repercusión que tuvo, que la historia tiene un capítulo más. En años recientes hubo un holandés en Vallenar que se empeñó en crear una agencia turística. Y conversando con él llegamos a este tema. Y me dijo, yo le voy a conseguir un texto en holandés y lo voy a traducir para que ustedes sepan de qué se trata. Lo hizo, cumplió, y efectivamente trata de esto. Es tanto así el entusiasmo que produjo en algunos amigos que habían escuchado esta historia, que se pensó en la posibilidad de una estatua aquí en Huasco, en el puerto, en nuestro puerto, dedicada a Van Noort, por el elogio que hizo de productos del Huasco, de nuestro producto, que seguramente eran de lo que hoy día Huasco Bajo, posiblemente. ¿No? Entonces es muy notable. Pero la historia está hecha de cosas extraordinarias, ¿no? La historia en realidad es una narración, es el relato de hechos notables, de hechos importantes, y por supuesto que lo es. No, el texto también alusión a este acontecimiento que yo les he indicado, aparece en la Historia General de Chile de Diego Barros Arana, o sea, realmente pasó, ocurrió. Barros Arana era un notable historiador chileno que era muy apegado a los documentos, entonces tengo que creerle absolutamente porque reproduce una serie de detalles más. Pero, como digo, la historia también se compone de aspectos no tan halagüeños, no tan digamos, agradables. También, un 11 de junio de 1813, pasó y separó y le fondeó, los términos náuticos que son muy interesantes, fondeó a la bahía de Huasco. También en nuestro Huasco fondeó una nave de la época española, el San Juan, a cuyo bordo venía Mariano Osorio, que es uno de los jefes españoles más importantes que va a participar en la Guerra de la Independencia, que se va a batir con los patriotas, nuestros patriotas, Carrera, O'Higgins y otros, se va a batir allá en el centro de Chile. Pero aquí este hombre se detiene con su nave, se conecta con la autoridad del Huasco y lo conmina a que dentro de 24 horas le entregue 300 mulas y 200 caballos que necesita, que lo urgen. De lo contrario, mire usted el mensaje, pasará a cuchillo
a los habitantes de la localidad. Con todo, pese a la amenaza, se rehicieron los personeros que hablaron con él y le dijeron: Señor, pero es imposible que en 24 horas podamos reunir esa cantidad, en estos medios no tiene esos recursos, así que tendrá que darnos un tiempo más. El hombre, al parecer, lo aceptó. Mientras tanto, representantes de nuestros patriotas afincados aquí en el Huasco dieron aviso a Valparaíso, a Coquimbo, a Valparaíso, incluso la alerta llegó hasta Buenos Aires respecto de este intento de Osorio. Cuando se volvieron a reunir los chilenos que se vieron envueltos en estas situaciones con Osorio, este ya había realmente desaparecido. Por ejemplo, también eso está en la historia nuestra, no aparece en los textos. Esta es la idea nuestra, ¿no?, de aportar elementos nuevos. La historia es la misma, los acontecimientos son los mismos. La diferencia está en cómo los abordemos, cómo los tratemos, cómo los presentemos, ¿no? De eso depende también que no sea, digamos, que no se cumpla este temor, que alguna vez lo he visto, lo he escuchado, de que la historia es una especie de banquete del aburrimiento, y eso no es cierto en absoluto. La historia está viva, absolutamente viva, y es cosa de cómo la tomemos, cómo la abordemos, cómo la expongamos. Pues bien, sigamos. Me voy a ir apoyando con las fotografías. Sigamos, Mario. John Hunter Craig. Imagínese usted otra cosa notable de Huasco. ¿No le parece especial? Es una de las escasas ciudades de Chile en que la calle principal no se llama O'Higgins ni Prat. ¿Qué hizo este señor como para merecer el nombre de la calle principal, que era como se llamaba antes? Tiene que haber hecho algo, como los vecinos acordaron, la autoridad de la época acordó darle su apellido a la calle principal, John Hunter Craig, en reconocimiento a la labor que él hizo y la que hicieron también sus hijos, John II y Hugh, o Hugo, que completan una tríada de hombres muy interesantes. Porque no solo cumplieron con su trabajo, y aquí hay algo que también merece una pequeña reflexión. Una cosa es el trabajo que desempeñamos, por el cual nos pagan un sueldo, un salario. Pero lo notable es cuando alguien agrega a esa obligación aportes voluntarios. Y esta gente lo hizo. Por ejemplo, John Hunter, desde luego, ocupó más de un puesto aparte de los servicios para su empresa, porque él representaba a la empresa que tenía estos dos barcos, el Chile y el Perú, que habían empezado todo un plan, todo un proyecto de servicio de cabotaje. Pues bien, yo me acuerdo, por ejemplo, de algún caso de Hugh, y lo menciono en particular a él, porque de él descienden los Craig o los Mladineo Craig de aquí de Huasco, de Hugo. Pues bien, cargos como subdelegado de gobierno, subdelegado en el plano judicial, en fin, se llenaron de tareas, incluso a tal punto que en algún momento el propio John Hunter rechaza algunos cargos porque la verdad que no le daba el tiempo en esa época, que se supone que no tenía la prisa que tenemos hoy día, pero tuvo que rechazar algunas labores. Le cupo también una intervención significativa cuando el Huáscar se dedicó a hostigar la costa chilena después de Iquique, y él parlamentó con Grau. Incluso creo que salvó una situación muy peligrosa para el puerto, para nuestro puerto. Y sí, escuchó una suerte de reprimenda de Grau, que le dijo: bueno, si usted es representante del Perú, ¿por qué no tiene la bandera peruana? Es que no me la han demandado, yo la he solicitado varias veces. En fin, se acusó. E hizo traer una bandera del Huáscar y se la entregó. Y por supuesto el puerto quedó liberado de alguna acción de hostilidad respecto de esa nave. Pues bien, esa bandera, me contaban mis amigos, Mladineo Craig, se conservó hasta muchos años después, pero posteriormente fue destinada a otra parte del país. Sigamos. Mario. Al comienzo, los primeros años, cuando comienza a consolidarse la historia de Huasco, una de las inquietudes que había es que no se contaba con un lugar para el culto católico, principalmente. Y
se logró finalmente con el concurso, entre otros, del propio John Hunter Craig, que no era católico, pero que también digamos, se sumó a la recolección de recursos, porque para la época las cosas había que hacerlas con los medios que aportaba la comunidad. Bueno, y se estableció la Iglesia Católica con su templo. Y en algún momento de la historia están estos dos sacerdotes al servicio del culto católico aquí en el puerto. Don Manuel Rivera, que está a la izquierda, y don Gustavo Cereceda, jovencísimo, a su lado, aquí en el patio de la casa parroquial, cuando eso tenía otro aspecto muy diferente al actual. Sigamos. La fiesta tradicional en homenaje al patrón de los pescadores. La primera foto del año 39, 1939, esa la de abajo es un poco posterior, pero involucra indudablemente el interés de toda la comunidad porteña, pero también de la provincia. Es una fiesta absolutamente típica de los puertos y caletas chilenas, y aquí en Huasco tiene su expresión muy, digamos, de mucha devoción, de mucha creencia, y entonces se hace esta procesión por la calle principal, Craig, pero también por el mar, para que sea realmente, para que se cumpla con la tradición propiamente tal, hay que hacerla necesariamente por el mar también. ¿Sí? Lo que trataban por allá por 1845, 46, 48, 50, es tener un lugar de culto. Esto se logró bastante después y el resultado de ese esfuerzo fue la iglesia que conocimos, ¿no? Esta iglesia que ya estaba, digamos, en uso para 1912 y que finalmente debió demolerse por el estado en que se encontraban sus maderas, su estructura, y fue reemplazada por la que tenemos hoy día. Es importante agregar un dato interesante, un dato curioso. Esta iglesia formaba parte de un espacio que pertenecía digamos, a la iglesia de La Serena, ¿no? Al obispado de La Serena. Entonces la comunidad huasquina de la época le pidió al obispo serenense si podían disponer del frontis, del espacio del frontis para una plaza. Y la autoridad eclesiástica serenense aceptó, con una condición. Por favor, lo único que les pedimos es que la plaza se llame Crescente Errázuriz. De manera que, por favor, quienes piensen que se llama de otra manera están cometiendo un error. El compromiso es que se llamara Crescente Errázuriz, que es el nombre de un ilustre obispo chileno. Y entonces ellos otorgaron, digamos, hicieron entrega de este terreno con una condición que yo creo que era alcanzable absolutamente. Nuestra calle, ya no puedo decir principal, Craig, la calle Craig, en dos momentos, ¿no? Que es muy familiar para nosotros que hemos venido no sé cuántas veces a Huasco, porque tenemos un sentido de la provincia, siempre. Huasco para nosotros es un lugar de visita frecuente, Huasco Bajo, y otras localidades, Freirina, por supuesto. Y entonces tenemos en la memoria ya esta fisonomía a través de los tiempos, ¿no? Cuando la municipalidad estaba en ese frente, cuando había estos vehículos, miren ustedes, juzguen por los modelos, en la época alrededor de 1970, pero estas imágenes están en nosotros. Nosotros vibramos con estas imágenes. Adelante. El muelle, fíjense que era al comienzo, por allá, como le digo, entre 1845 y 1850 o más, lo que había es carencias de distintas cosas. Y una de las carencias era un muelle fiscal adecuado. Se logró al final, ¿no? Todos los procesos súper lentos, con una lentitud increíble, porque no eran así los tiempos, los recursos también no eran muchos, pero al final se logró. Y este muelle fue entregado en febrero de 1886. Y por supuesto sirvió muchísimo, muchísimo. Y creó, digamos, aportó a la fisonomía de esta parte de Huasco, que es la de varios muelles y un malecón. Entonces, esta foto es muy ilustrativa, ¿no? Es muy ilustrativa. Aproximadamente el mismo muelle, pero en las condiciones que ya el tiempo lo dejó.
porque nosotros renovamos el muelle y tenemos el muelle que actualmente dispone de Huasco, que se hizo en años más recientes, ¿no? Ya antes del año 2000, por supuesto. Al fondo la playa chica y la fisonomía de esa parte de Huasco, que también es característica y que nosotros tenemos también memorizada. Un Huasco que ya se fue. Movimiento ferroviario minero por la ferrovía de Huasco, ¿no? Ahí están los vagones de tolvas y la línea que sigue esa orilla y que va a girar allá al fondo, hacia el sur, rumbo a la planta minera Santa Bárbara. Hoy día, por supuesto, tenemos una espléndida costanera realmente admirable. Yo no sé si los huasquinos han medido esa obra magnífica que es la costanera. Es algo admirable, realmente admirable. Bueno, yo lo único que echo de menos ahí, y es ya una opinión personal, yo no habría hecho desaparecer digamos, la tornamesa. Había una tornamesa que yo lo vi hasta los últimos años. Pudo haber quedado como un testimonio de lo que esto fue antes. No, ¿por qué borrar todo el pasado? ¿Por qué borrarlo? ¿Por qué no establecer nexos con el pasado? Pues bien, lo echo de menos. Bien. Esta foto, que puede ser insólita, realmente a mí me prueba que el Huasco es uno solo. El Huasco es uno solo. 1987, una de las grandes últimas crecidas antes de que existiera el embalse, que es un regulador, que hizo de regulador para la otra crecida grande de 1997, pero aquí no teníamos el embalse. Y entonces nuestra costa se llenó de palos, de ramas, de pedazos de madera, de tronco y de hojas. Y entonces hubo que hacer toda una labor, pero sumamente aplicada para recoger, para limpiar la orilla, la playa y la orilla del mar frente a nuestro puerto. Hay algo que no hemos dicho, que no se dice normalmente. Porque tenemos una tendencia nosotros los chilenos, creo, a ser insulares, a tener, digamos, nuestra vista puesta solamente en la localidad donde vivimos. Yo pienso que estamos cometiendo un error, porque somos parte de un todo, de un algo mayor. De aquí, en este caso, de la provincia de Huasco. Y con el resto de la provincia tenemos algunos elementos de nexo que no hemos valorado quizás adecuadamente, no nos hemos acordado. Y uno de ellos es, por ejemplo, la presencia ocasional de buques de la Armada, que son siempre motivo de atracción, siempre han sido. Aquí esta foto la tomé yo mismo, en 1978. Y tenemos ahí estamos a la orilla del muelle, malecón propiamente, y tenemos ahí el perfil de dos naves, que puede ser el destructor Cochrane o el Portales, y atrás el Hyatt, un submarino. Pero esto siempre fue motivo de atracción. Era la gran novedad, llegó la escuadra, a veces decíamos eso, llegó la escuadra, en realidad no era toda la escuadra, eran unidades de la escuadra, pero ya era suficiente como para suscitar interés. Oye, vamos a Huasco, vamos el fin de semana, vamos el domingo, vamos a ver los buques. Aunque no hubiera la posibilidad de subir a ellos, ¿no? Pero por lo demás, buques de la Armada habíamos tenido ya en otras ocasiones, tuvimos nada menos que la mayor expresión de fuerza naval de ese tiempo, que fue el almirante Latorre, el acorazado almirante Latorre, aquí en Huasco, en nuestro Huasco, llevando a su bordo al presidente de la época, Arturo Alessandri Palma, con ocasión de haber venido a ver los efectos del terremoto y del maremoto en Atacama. Y aquí estaba el buque esperándolo, esta nave enorme, preciosa, imponente, que también la tenemos en la memoria porque la vimos en alguna otra parte de Chile, en la costa del país, pero aquí yo me la presento aquí en Huasco. Estuvo aquí también un crucero norteamericano que trajo ayuda para los damnificados del terremoto y el maremoto, el crucero Cleveland de la Armada de Estados Unidos. Para decir, por decirlo de otra manera, no podríamos ser un puerto completo si no tuviéramos un movimiento naviero, si no tuviéramos tanto de la marina mercante como de la marina de guerra. ¿Cómo ver siempre esta bahía desocupada? No, la necesitamos siempre con alguna nave, siquiera con los remolcadores, tan solo con los botes, siquiera ya. Pero cuando ya aparece la imagen formidable
de estas naves en realidad causan la atracción. Fíjese, yo no les dije a esas niñas, oiga, pónganse en la foto para que salgan como que están muy interesadas en el tema. Ella sola le causó mucho interés lo que estaban viendo. La gran Estrella Pizarro, en 2 momentos de su vida. Yo he querido dedicar estas palabras a ella porque no pude hablar en la ocasión, lo que les dije. Y veo en ella, a propósito de esta presentación, veo en ella en esta ocasión, en esta oportunidad, en ella representados los profesores, los artesanos, los artistas, los fotógrafos, la gente de la cultura. La veo que ella la encarna en este momento, en estas imágenes. Una señora, una dama amabilísima, de la mayor corrección, afectuosa, una persona llena de méritos. Yo sé que ha estado muy delicada de salud, pero ella, la última visión que tengo de ella, la última vez que pude hablar con ella, con toda la delicadeza de su salud, pero en pie, caminando, dedicada a su aspecto más notable, pero absolutamente notable, que es la creación de figuras a partir de desechos de pescado. Ella ha sido una creadora de una suerte de zoología fantástica, a raíz de, con esos materiales que normalmente se desechan y se botan a la basura. Pero ella, ese día, la última vez que hablé con ella, me mostraba todo el material que tenía reunido para formar esta figura y esta obra. ¿Qué te parece? ¿Cómo se ve? Pero era una niña, era una joven la que me estaba hablando, con ese entusiasmo, pero como que recién iniciara su gran jornada de artesana, o de artesana artista propiamente, porque ella es una creadora. De manera que con absoluto gusto y con el mayor de los agrados estoy recordando de ella y con sus imágenes como parte ya de la historia de Huasco. Bien. Ya el aspecto moderno de nuestro mundo portuario. Por ejemplo, me tocó una vez intervenir en Freirina y les dije, saber que no nos hemos notado, o por lo menos no lo dejan ver, no lo comentan. El Huasco se convirtió de un puerto, características más o menos generales, a un puerto de categoría internacional. Nuestro puerto está en los mapas de todo el mundo. Un puerto cosmopolita. La gente que ha venido en los barcos a través de los años ha hecho cosmopolita en nuestro puerto. Y para ser cosmopolita se creó este mundo nuevo, este nuevo mundo aquí al sur, inmediatamente al sur de Huasco, que es la creación de los puertos mecanizados, primero de la Compañía Minera Santa Bárbara y luego de la CAP. 3 obras portuarias muy importantes que cambiaron la fisonomía de toda esa parte y que hicieron a nuestro puerto, yo creo, una de las localidades más importantes de la geografía chilena. Y esto sin querer envanecernos, y esto es así, solo que a veces no nos creemos de nosotros mismos, no nos damos mucha importancia a aspectos que realmente son diferentes, son singulares. Naves, ya cargada una, a la espera del carguillo la otra, por sistemas absolutamente modernos que me hacen acordarme, sí, con alguna nostalgia o incluso con alguna tristeza, cuando estas operaciones se hacían a mano, a pulso, aquí en el puerto de Huasco, en nuestro puerto, porque nuestro puerto huasquino realmente también conoció el cargamento de minerales desde muy tempranos tiempos. Pero después, claro, fue insuficiente para la demanda, para lo que iba a venir, para este tren de trabajo y de producción que iba a generarse a raíz de la explotación del mineral, principalmente del mineral, el algarrobo. Un conjunto de niños de las colonias escolares venía de Vallenar aquí a Huasco. Ese es otro nexo. ¿Qué nexo tenemos con el interior? O estamos aislados aquí en Huasco y sabemos de nosotros mismos nomás, pero mire, también tenemos esto, o teníamos, las colonias escolares a Huasco. Oye, se están preparando las niñas para las colonias escolares de la escuela A, B, C. Oye, van a ir a las colonias, o yo fui a las colonias, yo tuve la experiencia, en fin, tema de conversación. Tema de conversación a nivel del Rotary Club, que promovió esta campaña por mucho tiempo. De manera que tenemos más de un nexo con el interior. Este es uno de ellos muy significativo, muy absolutamente significativo.
esta quizá, creo que es la última fotografía, que la he querido poner a propósito. A propósito. Se llama Lidia González Chávez. La fotografía es de 1972. Era candidata a reina del Festival de Verano del campamento o población Santa Bárbara, o Las Losas, que finalmente se terminó llamando así, ¿no? Mi pregunta es, ¿realmente no es cierto que el tiempo pasa? ¿Qué será de ella? La estamos viendo como niña, pero hoy día, ¿dónde estará? ¿Qué será de ella, de Lidia? ¿Qué será de las niñas que estaban en la fotografía anterior? No, el tiempo realmente pasa. La experiencia del hombre se va multiplicando, multiplicando. Y la historia trata de eso, trata de la experiencia humana y cómo podemos aprovecharla mejor. Cómo dejar constancia de esa experiencia en los libros, como este, por ejemplo, y otros, de otros autores, porque en realidad creo que todos estamos aportando a la creación de la historia, ¿no? Yo quisiera, quizás finalmente, porque no los quiero cansar en absoluto, quizá recordarme de alguien, de otra persona. Me quiero recordar de alguien, de otra persona. Porque justamente la historia es esto, es recordar. Pero recordar por escrito, ojalá, para que después la memoria no nos vaya a traicionar. Recordar por escrito, eso es la historia, eso es escribir historia, escribir la experiencia, escribir sobre los acontecimientos más significativos. Y justamente aquí, con ocasión de este encuentro, yo quiero acordarme de una persona más. Y es Milenko Mladineo Craig, que aquí mismo, aquí en este espacio, cuando le tocó intervenir en la vez anterior que estuvimos con él aquí y otros, dijo, me tienen que cuidar, dijo. ¿Cómo voy a olvidarme de esa frase? Digamos, inesperada, me tienen que cuidar. Y claro, fíjese que está bastante enfermo, ha tenido un acontecimiento negativo de su salud y está en Copiapó tratando de recuperarse. Estamos preocupados por él y estamos pensando cómo tenemos que hacer para ayudar a que se recupere. Y eso principalmente con el pensamiento, con la oración, de parte de los que creen, pero juntarnos, unirnos. Él es claro, es el último de los hermanos, porque ya se fue Hugo, se fue Yanko, que yo conocí en Vallenar, se fue Yerko, que lo conocí también en Vallenar, y queda él, no en balde. Ese día hizo esa advertencia, ese reclamo, porque eres el último de los hermanos con la memoria de Huasco que él conoció, que es distinta de la nuestra, ¿no? Porque él vivió las cosas desde dentro, yo las vivo desde fuera. Y hoy día me gustaría reiterar este recuerdo para él y este buen deseo, y espero que realmente se recupere, pueda recuperarse de su lesión, de su dolencia muy delicada, pero creo que podrá ser, Si pensamos que se puede, creo que sí, se podrá. ¿No? Me queda algún último pensamiento. Escribí este libro porque no había otro texto que se dedicara a los últimos años, porque siempre hay esta otra idea errónea de que la historia tiene que estar ubicada como texto, como materia, como asignatura, tiene que estar ubicada allá en el pasado y allá lejos, en la China, en la India, en Europa, en el Medio Oriente, Grecia, que de todas maneras me gusta, del Imperio Romano, etc. No, si la historia también está ocurriendo, ya ahora está ocurriendo, ahora mismo está ocurriendo. No, y de eso hay que llevar apuntes, hay que llevar, digamos, anotaciones, fotografías, que hay este medio ahora, que se usa muchísimo el video, en fin, el uso del celular como máquina fotográfica, que hoy día todos somos fotógrafos. Pues bien, la idea es que nos comuniquemos, que nos escuchemos, aunque sean nuestras opiniones discrepantes. No nos enojemos si alguien no piensa como nosotros, no es para tanto, diríamos. Pero aunemos pensamientos, porque hay algo que tenemos en común. Hay algo absolutamente en común. Que cualquiera sea nuestra condición, nuestra edad, seamos hombres o mujeres, niños o adultos, mayores, hay algo que es muy importante, que es realmente lo esencial, lo sustancial,
tenemos un interés común, el Huasco. La provincia de Huasco, el puerto de Huasco, la provincia de Huasco, el Huasco en general. Ese es nuestro centro de interés para hacer las cosas mejores, ocupar esa experiencia que nos entrega la historia, para hacer las cosas mejores, porque es importante también reconocer que el ser humano es propenso al error, somos propensos al error, pero también somos propensos a la perfectibilidad, a hacer las cosas mejor, hagámoslo de nuevo, hagámoslo bien. De repente podemos ponernos serios, hagámoslo bien, hagámoslo en buena forma. Y somos capaces de lograrlo, somos capaces. Yo he escuchado opiniones de extranjeros, de alemanes, de ingleses, hablar muy bien de los norteamericanos, hablar muy bien de los chilenos cuando se meten de lleno a un trabajo, a una tarea, que la saben hacer con habilidad, con inventiva. Es eso lo que digo, ¿no? Este libro está llamado a eso, a recalcar el valor de nuestra provincia, de nuestro puerto, de nuestra Freirina, de nuestro Vallenar, de nuestro Alto del Carmen, y también de los otros lugares que de repente nos olvidamos, de los lados, de los interfluvios, llamaría yo, de Canto del Agua, de Carrizal Alto, Carrizal Bajo, y de Domeico, de Carrizalillo, de todas estas áreas que forman parte de nuestro precioso y enorme territorio, ¿no? De manera que es eso, amigos, es eso lo que queríamos decirles. Eso es. Muchas gracias.